Yo creo que Ok. ya es cuestión de segundos que estemos todos juntos al aire. Y me encantará que me vayan platicando cómo van, cómo han tenido su semana, cómo se han sentido. ¿Qué tal van con las vacunas? Ya vamos más avanzados, vamos con la vacunación. Ahora creo que ya van a empezar los de 18 a 20, ¿no? Qué bueno, lo que necesitamos todos es eso, recordando que no quedamos inmunizados con la vacuna. Tenemos que seguirnos cuidando, usando nuestro cubrebocas, careta, lavándonos las manos con gel también, limpiando todas las cosas para que podamos seguir. Porque pues la pandemia sigue y de eso vamos a hablar hoy. Y me encantará que nos vayas comentando. ¿Tú qué tal? ¿Cómo has estado en todo este casi año y medio de pandemia? ¿Cómo te has sentido? Porque hoy vamos a hablar de los efectos secundarios, recordando que la pandemia es una epidemia de una enfermedad contagiosa y se dice pandemia porque sale ya y casi todos los países del mundo están contagiados. Eso es la pandemia. Y déjame decirte que el coronavirus ha afectado también no solamente todo el sistema físico, los pulmones y corazón y todo lo demás, no. Hoy vamos a hablar de la parte emocional y de la salud mental, de cómo el coronavirus, perdón, también nos ha llevado al traste con las emociones, porque eso de estar en la incertidumbre total, ese no saber qué va a pasar, pues nos pone todos los nervios de punta. Entonces, ¿qué te parece si nos vas escribiendo? ¿Qué tal tú con tus emociones? ¿Qué, qué nos compartes? ¿Cuál es tu peculiar punto de vista? ¿Has tenido que lidiar con todas las emociones? ¿Cómo vas con las pérdidas? ¿Muchas pérdidas? ¿Pocas pérdidas? Y acuérdate que en pérdidas no nada más es hablar de la pérdida de la persona favorita, sino de la salud, del miedo, de la libertad, de todos lo que conlleve a una pérdida. Y para platicar este tema tan extenso, el día de hoy me acompaña Olga Vera. Olga es psicóloga y también es tanatóloga y me da muchísimo gusto recibirla. Aquí está Olga. Hola, Olga. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por contactarnos también. Gracias a ti por estar con nosotros, Olga. Y como les decía, eso del coronavirus también no nada más es a nivel físico, sino también a nivel psicológico y emocional, que nos lleva a tener un montón de efectos secundarios. Tanto las personas que están contagiadas, que se contagiaron, les queda un montón de miedo y un montón de cosas, y las personas que no, ese miedo también de salir a la calle, pues de todo. Olga, ¿cómo lo ves tú? Híjole, sí, bien lo dices, ¿no? O sea, estamos viviendo una situación que desde un principio fue aterradora, ¿no? Con el simple hecho de que nos digan estamos o venía una pandemia era como, ¿qué pasa? ¿Cómo va a ser? O qué cambios vamos a tener o qué situación vamos a vivir, ¿no? Hay que recordar que el simple hecho de la palabra nos hace entrar como en este miedo y el miedo muchas veces viene acompañado con la ansiedad. Entonces, y bueno, el duelo, ¿no? El duelo de no poder salir, por así decirlo, el Claro. miedo de que te cambia una vida, pero no sabemos cómo iba a ser el cambio, ¿no? Entonces, desde ese inicio empezamos con esta parte del miedo y de los cambios en la pandemia. Y cambios de todo. Cambio en el comportamiento, en el sueño, en los hábitos, en el estar con nuestra familia un montón de horas en la casa. No es nada Sí, fácil. eso es algo bien importante, ¿no? O sea, estábamos acostumbrados a que llegábamos a casa y unos llegan, otros se van, o los horarios de cada uno de los integrantes, y de repente es todos en casa, ¿no? Todos. Eh, que puede sonar muy padre en un principio, pero después se empiezan a manejar ciertas situaciones adentro de casa con diferentes temas que bueno, también empieza a implicar un malestar o puede ser como pues dañino en cierto momento. Entonces,
también esa es otra parte en la cual nos enfrentamos a convivir realmente con nuestra familia, a conocer realmente a la familia como tal. Y bueno, han habido muchas consecuencias de la pandemia, como tristemente divorcios y también bebés. Entonces, eso es algo que es como consecuencia, ¿no? De esta parte de la pandemia y aparte el ir conociendo realmente a los familiares que teníamos, ¿no? O sea, todos encerrados, el miedo de que alguien se infectara, o sea, toda esa parte de incertidumbre sí crea muchos duelos y mucho miedo. Sí, porque al principio pues todos decíamos, ay, la pandemia. Y ya está la pandemia en China y ya está saliendo de China, pero cuando todavía estaba del otro lado del charco, como decimos, pues decíamos, ok, pero cuando empezó a llegar y que si buscaban a los contagiados y que si no, y ni siquiera sabíamos todo lo de la cadena y no sabíamos todo lo que venía, entonces como que, pero ahora que yo creo que después de un año y cacho, todos sabemos lo que pasa, pues esto ha acrecentado ese miedo a vivir tanto con la pandemia y con los efectos de la pandemia, de las personas si ya tuvieron COVID o no tuvieron COVID. Sí, y también, o sea, como dices, ¿no? O sea, con las consecuencias de una pandemia, o sea, y como nosotros somos como los sobrevivientes físicos, o sea, vemos que somos sobrevivientes de una enfermedad, o sea, aunque nos haya dado, bueno, sobrevivimos, o que no nos haya dado, sobrevivimos, pero más allá de ese tema es cómo estamos quedando en esta pandemia, en la parte económica, en la parte emocional, en la parte de familia social, o sea, estamos o sea, en el momento en que empezó la pandemia estamos en un proceso de cambio, ¿no? Y esto está generando pues mucho miedo, mucho temor, entonces sí tenemos que estar como muy conscientes de que estamos en una transición, estamos en cambios y generalmente los cambios vienen acompañados de crisis. Entonces, más allá de ese tema es que tenemos que estar en contacto con nosotros mismos y saber que estamos en crisis para poder estar con la otra persona y para poder no aguantar, sino para poder ayudar a la familia, a la gente, ¿no? Que tenemos alrededor. Y aquí ahorita para todas las personas que nos acompañan, que les invitaba hace un ratito, váyanos escribiendo cuál ha sido la experiencia de ustedes, en qué Sí, momentos claro. se han sentido, claro, en crisis o cómo van con esos miedos. Miedo a seguir viviendo en pandemia, porque creo que esto va para largo y es más, creo que llegó para quedarse. Entonces, eh, ¿cómo podemos identificar la crisis, Olga, cuando estemos en crisis? Cómo le podemos hacer? Híjole, bueno, yo creo que por esencia nosotros somos seres de cambio, somos seres en transiciones, en movimientos, ¿no? No podemos hablar de crisis, sino como de una evolución. A mí me gusta tratarlo como una evolución. ¿Desde qué momento está, o sea, cómo nos percibimos que estamos empezando a generar esta parte, esta situación? Pues a lo mejor una falta de sueño, a lo mejor empezar a dejar de comer, notarme que cómo es mi comportamiento, tal vez estoy un poco más enojada o más irritable que antes. Eh, no me es fácil poder tener convivencia también con la gente, porque no nada más el problema es adentro, sino ahorita ya cuando estamos saliendo es como, híjole, y si me contagian y si, aunque estoy vacunada y no estoy vacunada, entonces, ¿qué tanto me estoy alejando socialmente? Porque me da miedo estar en contacto con la gente, ¿no? Esos son como focos rojos, o sea, básicamente es el sueño, básicamente es no poder estar con la otra persona o no poder como, o tener miedo hasta inclusive de salir a trabajar. Entonces, ahí es cuando nos tenemos que percatar de que no estamos siendo como muy objetivos o no estamos llevando esta parte del encierro como muy buena. No necesariamente tiene que ser desde un principio, o sea, como es una pandemia en donde salimos, entramos y de repente semáforo verde y de repente semáforo tal, estamos en una incertidumbre, ¿no? Entonces, a lo mejor sí tenemos que estar muy conscientes de que así van a estar nuestras emociones. Así es el duelo, realmente es subidas, bajadas, subidas, bajadas. Entonces,
tenemos que estar muy conscientes de lo que nos está pasando y muy alerta de estos factores físicos, que es como empezamos en la parte del sueño. Y es que al principio, así como les decía, que escuchábamos las noticias, cada vez se va como que haciendo más cerca, más cerca, más cerca. Y cuando ya llegó, por ejemplo, aquí a donde yo vivo, y que lo veía con los vecinos y que pues uno se entera o que ves que llega la ambulancia y que se bajan los camilleros como con traje espacial y entonces te alarmas, te asustas. Esa vez yo tenía como la sensación, Olga, de que era real y no porque antes yo no creyera, siempre he creído en la pandemia, siempre he creído que existe la COVID, pero al decirlo yo se torna real es porque ya está cerca ahora sí de nosotros, porque antes decíamos, no, pues la pandemia está por allá, o la pandemia va Ajá. a llegar, o escuchábamos, pero cada vez es más cercano. Personas que verdaderamente son parte nuestra se enferman. Muchas personas logran sobrevivir, pero muchas personas pierden la batalla con la COVID. ¿Cómo no tener miedo, Olga? No, o sea, realmente sí, creo que una parte muy importante es la que dices, ¿no? O sea, realmente no es una situación que era tan ajena, sino ya la hemos empezado a ver o ya la vimos, ¿no? O sea, en muchos casos ya la vimos muy cerca en el sentido en el que sí se enferma, o sea, no era como mentira o no era una situación ¿No era un complot? tan lejana. Ajá, si no es una situación que realmente nosotros vivimos, que vamos a estar muy en contacto con esta enfermedad, ¿no? Tan en contacto que, bueno, a lo mejor estamos vacunados, pero aún nos puede llegar a dar, pero bueno, ya sabemos que no tienen los mismos efectos, ¿no? O sea, eso dicen. Pero tenemos que aprender a lidiar con la enfermedad física, pero también, o sea, es como dijiste en un principio, es un cambio que llegó para no regresar a lo pasado, ¿no? Mucha gente está esperando, es que ya voy a volver a salir. No, ya no, porque la evolución ya no somos iguales, ya hay un miedo, ya nos dimos cuenta, a lo mejor, como tú me dices, ¿no? Que el vecino, que algún familiar, que el tema del oxígeno, que dónde está, que el hospitalizarlo, decesos, muertes, ¿no? Fallecimientos de COVID, que también son horribles, ¿no? Horribles en el sentido, digo, no sabemos las personas que mueren, pero sí sabemos cómo se maneja el duelo de una Claro. situación, ¿no? Entonces, o sea, ya lo tenemos aquí, entonces no es como algo que nos cuenten allá muy lejano, sino ya es Exactamente. parte de nuestro día a día esta situación y esta enfermedad que tenemos que armonizar con ella hasta cierto punto para poder sobrevivir. Sí, claro, porque antes hablábamos de la normalidad y decíamos la normalidad. Pues yo creo que ahora esta es la nueva normalidad, ¿no? Ujú. Sí estar vacunados, pero al mismo tiempo, pues usar nuestro cubrebocas. Y yo creo que ahorita la mayoría tenemos dos, tres cubrebocas diferentes y ya va a ser parte así como que de nuestro guardarropa, de nuestro outfit. Y entonces, sí entender que esta es la nueva normalidad, pero yo con las personas que acompaño puedo darme cuenta del miedo que queda después de que una persona sobrevivió, la misma persona sobrevivió al COVID, cómo le queda ese efecto secundario. Y ese efecto secundario de que a lo mejor no puede respirar bien o a lo mejor se siente Ujú. cansada, cansado, pero a lo que voy, que es lo que nos atañe a Olga y a mí, porque somos tanatólogas y también Olga psicóloga, que es lo que vemos en sesiones, es ese Sí. miedo emocional, ese miedo de volver a contagiarte o ese miedo de no poder respirar, ese miedo de decir es que así me voy a quedar, ese miedo de a veces se torna, pudiéramos decir, fuera de control o irracional, Olga. Sí, yo aumentaría también aquí el miedo a morir, ¿no? Claro, Es una situación en la cual, o sea, teológicamente todos sabemos que vamos a morir y o sea, pero cuando lo vemos cerca, cuando vemos una situación ya más palpable con todo lo que implica, es como, ¿qué va a pasar, no? O sea, ¿cómo va a pasar? Inclusive ya recuperados, o sea, me pudo haber pasado, ¿no? Entonces crear como una conciencia de decir,
híjole, soy un sobreviviente. ¿Qué aprendizaje podría yo tener a partir de esta situación que viví tan fuerte en la parte emocional, en la parte de situaciones inconclusas, de temas que no se han cerrado? O sea, que creo que ese es aprender de una situación tan fuerte para poder ir haciéndola algo como parte de nosotros. A eso me refería con nacer de nosotros esta pandemia. O sea, los recuperados o no recuperados, que hagamos una conciencia en cuanto estamos de paso realmente, estamos en un momento de una transición. Entonces, pues hoy estamos, pero mañana no sabemos. ¿Y qué podemos hacer o cómo podemos hacer para quedar nosotros tranquilos en una situación de muerte, ¿no? Y a lo mejor no creo que el miedo se nos quite, yo creo que nunca, pero la No. diferencia va a ser si permitimos nosotros mismos que el miedo salga de control, no salga de control y se convierta en irracional. Y también luego digo, yo me quedo pensando y digo, bueno, a lo mejor esto es algo similar, como cuando nos dicen, es que si pasas junto a un perro y sientes miedo, el perro huele el miedo, ¿no? Y ¡ram! Te ataca. Entonces yo digo, Ujú. bueno, algo similar debe de ser. Y no te voy a decir que no me da pendiente salir de casa y tener que salir a las compras. Yo también salgo a lo más indispensable porque yo soy de la firme convicción de que todavía no es tiempo de salir ni a las fiestas, ni a bailar, ni a nada de eso. Sí, no. Pero aún así, tratar de salir positivas, positivos, pensando y diciendo, yo soy inmune al COVID, esto está fuera de mí, yo soy salud, yo soy armonía y con ese tipo de afirmaciones positivas, de decretos, es también como ponernos a la mejor, pues como que nuestro traje, nuestra coraza y un escudo. Yo lo veo así, Olga, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo también. Fíjate que sobre todo no en la primera ola, ¿no? O sea, en la primera fue como mucho el impacto de cómo es, qué está pasando, o sea, inclusive hasta los doctores, bueno, los doctores todavía no saben bien qué onda, tampoco con nosotros, pero bueno, es como la sorpresa, ¿no? ¿Cómo es, qué está pasando? Pero sobre todo en la segunda ola, que fue como más fuerte para nosotros en diciembre, noviembre, diciembre, yo sí me percaté de esa parte, o sea, es como a la gente que más miedo le tenía era la que más se infectaba y era la que más tenía situaciones más fuertes, ¿no? No estoy diciendo que implique solamente, o sea, un tema emocional, ¿no? Yo creo que es un conjunto de muchas situaciones, o ¿Eh? sea, cuando nosotros tenemos tanto miedo a una situación, sin querer la empezamos como a llamar y la empezamos a traer, a traer, a traer. Y entonces, yo también sí coincido contigo, o sea, en la parte de mis pacientes que he visto aquí en Ensenada, también percibía a lo mejor una tristeza profunda, como pocas ganas de seguir y bueno, pues ya después de sobrevivir, porque a mí llegaban gente que había tenido, como en otra parte, en otra dimensión, pero sí, yo también me he percatado de esa parte, ¿no? Que es muy, muy importante el estado emocional en el que estemos para no caer o, no, o que no nos enfermemos, ¿no? O sea, sí, yo también lo percibo así, fíjate. Claro, porque a mí me gusta decirle a las personas que acompaño que lo que creemos es lo que estamos creando. Entonces, si yo Sí, estoy, sí, claro, como les digo, asustada, pero si yo mismo me digo tranquila, todo esto está bien, a mí me gusta decir todo está bien, yo estoy bien. Entonces, eso mismo es como de verdad, como ponernos nuestro traje de inmunidad, como los que se ponen los doctores o los los camilleros, doctores, ajá. y nuestro traje espacial emocional y cubrirnos, porque también cuando tenemos mucho miedo o cuando estamos muy, muy tristes, lo que sí es cierto también, Olga, es que se nos bajan las defensas. Sí, sí, bajan las defensas, ¿no? O sea, definitivamente mm, somos un todo, no somos la parte emocional, no somos la parte física, sino somos un todo. Entonces, sí es cierto, o sea, cuando estás emocionalmente baja, cuando estás deprimida o a lo mejor
pues sí termina afectando, ¿no? Esa parte sí es muy clara en mis pacientes. Llega con una sintomatología, pero siempre les digo, a ver, vamos a revisar el alma, vamos a revisar qué más hay atrás de esa enfermedad que está gritando, pélame, hazme caso, ¿no? O sea, como esa parte es bien importante. Entonces yo creo que sí hay una situación, a lo mejor, un tema de vida, un tema de depresión, un tema más complejo que termina siendo que nos bajen las defensas y bueno, de alguna forma, pues que venga una enfermedad fuerte, ¿no? En ese sentido, pues COVID. Claro, Ujú. claro, porque nos entra por todas las mucosas y entonces estamos todas achicopaladas, achicopalados y entonces pues sí, de por sí este virus es tremendo, Sí. devasta y entonces nosotros nos bajamos nuestras defensas y pues este se va a aprovechar, ¿no? Entonces, sí, y fíjense también que hay estudios que señalan que debemos tener en cuenta todos estos efectos psicológicos porque este confinamiento, todo este tiempo que llevamos guardados en casa, sí nos ha llevado a tener diferentes emociones. Y esas Ujú. emociones o este miedo también se puede cronificar, que quiere decir que se puede quedar ahí para el resto del tiempo. Y Ujú. también pues eso Sí, habría que sacarlo del corazón y de la mente, Olga. sí, habrá que estar como en una sintonía, ¿no? O sea, muchas veces estar pensando cómo nos estamos sintiendo nosotros, cómo nos percatamos, cómo estamos fluyendo en nuestra vida, como en un análisis, ¿no? Digo, esto lo tendríamos que hacer de una forma consciente, por eso no es, digo, ahí va el comercial, pero creo que nosotros los psicólogos no somos para la urgencia, ¿no? O sea, creo que sí deberíamos de tener una parte, una cultura de ir con un psicólogo, como podemos ir con algún otro doctor a que nos, nos den una repasada, nos den como un aire nuevo, diferente, para no crear estas situaciones, ¿no? O sea, para estar como bien lo más que se pueda en un ambiente sano, emocionalmente también. Claro, y a lo mejor también eh, ahondando un poquito más en lo que acabas de decir, es saber pedir ayuda y también saber eh, aprender a darnos cuenta cuándo podemos nosotras y cuándo ya no podemos. Y acudir con un Ujú, terapeuta que ve las cosas desde otro punto de vista, que tiene herramientas, que te puede ayudar a ujú, ver y cambiar a lo mejor esa percepción que tienes, no sé, si me ocurre de la muerte, porque de la muerte pues nunca nos enseñaron, nunca hablamos, es un tema tabú y entonces siempre crecemos todos hasta el día de hoy, desde niños hasta el día de hoy, escuchando que es fea, que es un castigo, que todos sufrimos, que está fatal. Y entonces crecemos con ese chip y cuando sí, sucede, entonces se nos viene el mundo encima. Y un terapeuta nos puede ayudar a darle el verdadero sentido a la muerte y a lo mejor eso nos va a ayudar a bajar un poquito también la ansiedad y a comprender la situación, Olga. yo creo que hay un mito muy grande, sobre todo en México, ¿no? Nuestra cultura es muy sabia en muchas cosas, pero bueno, en el tema de la muerte es como, o sea, sí la vemos como broma también, no está mal, pero no hablamos de eso porque inclusive la invocamos, o sea, hay la creencia de que no, si se habla de eso, pues estás invocando una situación y no la queremos invocar, entonces no tiene nada de malo, es una situación que va a llegar en un momento dado, tiene que llegar, y lo mejor es saber qué vamos a hacer ante esa situación, o cómo vamos a actuar, o qué es lo que yo quiero para esa situación que ahorita cambiaba mucho el contexto con esta parte de la pandemia, porque bueno, si yo quería eh, un servicio funerario en tal lugar, pues a lo mejor las circunstancias hicieron que fuera otra cosa, o si yo quiero... Entonces, ahí sí nos tuvimos que adaptar, fue una adaptación muy fuerte, pero en contexto sí tendríamos que hablar sobre la muerte, sí tendríamos que decir qué es lo que necesitamos y cómo lo necesitamos o qué es lo que queremos con nosotros o dejar inclusive cosas pagadas para que sea esto más fácil para la gente que se queda, ¿no? Claro, no sé si en Ujú. Ensenada exista, aquí en la Ciudad de México sí, que es la ley de voluntad anticipada,
que es Ujú. ese como testamento de nosotros, de nuestro cuerpo, en el que podemos dejar dicho, sí quiero que me intuben, no quiero que me intuben, a la hora de que yo caiga en paro cardíaco, sí necesito Me que por favor entren y sobreviven. me revivan, no, no quiero Sí, que me ayude ninguna máquina de nada, déjenme con mi proceso natural. Esa es una que tú dices y que es muy cierto, que es súper válido y que yo también siempre digo, por favor, hay que hablar, porque al final, Olga, como en estos casos, la persona, como me dicen también las personas que acompaño y que yo creo que a lo mejor sucede contigo, es que mi familiar entró caminando, es que esto no puede estar pasando, entró sí. caminando. Y entonces no me despedí, no le dije nada, la persona se queda en el hospital, no gana la batalla, al contrario, pierde la batalla contra la COVID y ya no supimos qué quería, qué no quería. No pudimos ayudarlo desde ese punto de vista. Y esto sucede no Sí, nada más en tiempo inclusive, de COVID, Olga, sino si la persona está enferma con una enfermedad crónico-degenerativa, también hay que avisar qué quiero y qué no quiero. sí, inclusive, o sea, esto sí yo también lo preguntaba a familiares que perdieron a un familiar, digo, personas, perdón, que perdieron un familiar. O sea, también sí lo llegué como a preguntar, a ver, se despidieron, ¿no? O sea, no podía a veces ni hablar, no podía ni respirar y pues sí, yo llegué y lo dejé en la zona de urgencias en la silla y de repente me hablaron y me dijeron ya murió o está entubado o no supe nada de él después de quién sabe cuántos días. Entonces, este es un duelo sumamente complejo, o sea, muy, muy complejo que quita todo el esquema de lo que nosotros también hemos estudiado. Yo les digo a los pacientes, así como los doctores están investigando sobre la enfermedad y sobre todos los daños, las causas y los efectos secundarios que pueda tener la enfermedad como tal, así estamos nosotros también, ¿no? O Claro. sea, sí sabemos que es un duelo complejo por esencia, o sea, porque necesitamos nosotros como ver a la persona o saber qué es cómo estaba esa persona, pero también estamos como en investigación de decir, bueno, ¿cómo podemos ayudar a una persona que ya no se despidió? Pues a lo mejor hablando antes, diciendo, bueno, si me pasa esto, yo quiero esto, hacer esta parte de la muerte anticipada que creo que es importante. También decidir si quiero que me intuben o si no quiero que me intuben, que creo que ya lo estaban haciendo así como por demás, ¿no? Como parte de curarlo, ¿no? Pero entonces creo que sí es importante esa parte, o sea, darnos cuenta que el duelo de COVID o es muy fuerte todavía, es un duelo muy complejo por su esencia, por su naturaleza, porque nosotros, o sea, necesitamos sí despedirnos de la gente y saber que murió tranquila, ¿no? Y el no verlo a veces sí nos genera un poco de miedo. Sí, sí, claro. Ujú. Y entonces, así como les comentaba yo también hace rato que cuando llegó aquí a la colonia el COVID y que nos pusieron también aquí en super semáforo rojísimo, me llegó así como de esas veces que te quedas pensando y dije, es que tenemos que hablar. Muchas veces nos da miedo hablar, pero sí tener un plan A y tener un plan B. Esto quiere decir, al menos desde mi punto de vista, es si la persona ya se contagió de COVID, hablar con nuestros hijos, con nuestro esposo, con quien vivamos y esté a cargo de nosotros y decir, bueno, si me voy al hospital y no sobrevivo, entonces quiero que, y entonces lo dices. Pero muchas Ujú. veces no lo decimos, Olga, porque decimos, no, Dios nos ampare y nos persinamos y cállate, no hables de eso, toca madera. No, estamos en tiempos difíciles, que esto llegó para quedarse. Y yo creo que esa es una de las cosas que todos tenemos que aprender a enfrentar. Y como decía en un programa que tuve con Camilo Rossi, que decía, bueno, el hablar de sexo no embaraza, y estoy de acuerdo en eso, el hablar de muerte no nos mata y el hablar de lluvia y de agua no nos moja. Tenemos que hablarlo y más en este tiempo tan fuerte con tanta pérdida. Tener plan A y tener Sí, plan B, Olga. ¿Tú cómo lo ves? inclusive en un tema, o sea, no dejemos de ver que también hay muertes por accidentes, ¿no? Claro. Muertes por Y por infartos, cáncer, claro. ajá.
que están dentro de este mismo contexto ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿cómo es? ¿Qué es lo que necesitamos? Entonces, sí, yo también creo que como tanatólogos tenemos que hacer que la gente hable, que no nada más sea a lo mejor una carta de muerte, o sea, este documento que también está aquí en Ensenada, sino que sea realmente un diálogo con la familia, con despedirnos, con decirnos lo que nos queremos. Generalmente en todas las familias lo que menos decimos es cuánto vale la gente para nosotros, y creo que es importante esa parte también, ¿no? Entonces, sí es este tema de COVID, pero no dejemos de ver que es un tema de cultura, o sea, no estamos invocando a la muerte cuando hablamos de ella, no nos estamos despidiendo, no nos estamos, o sea, porque mucha gente está, ay, no, ya te estás despidiendo, no digas eso, porque de verdad sí te vas a morir. Pues sí nos vamos a morir, o sea, como ahorita lo dijiste, es un hecho. Entonces, ¿qué quiero? Yo se los planteo mucho a los pacientes, o sea, ¿qué quieres para tu familia si te mueres? O sea, ¿quieres que estén en caos? ¿Quieres que estén tranquilos? Está en ti, está en tus manos, en que tú les digas es A, B, C, D, o sea, yo quiero esto, ¿no? No tengas miedo, no pasa nada, ¿no? Nada más lo vemos, porque aparte culturalmente lo vemos como en las películas muy viejas, en donde está la persona por morir, y me despido y les dejo mis cosas. Entonces, como que nos vamos a esa situación, pero realmente esa situación no es, ¿no? O sea, realmente es estar en comunión con nuestra familia y decir lo que nosotros queremos al final de nuestros días, ¿no? Con nuestro cuerpo. Con nuestro cuerpo y también, entonces, así como les decía, como decía Olga, hay que tener plan A y plan B. Bueno, y a lo mejor dejar en una grabación rápida qué quiero hacer, qué no quiero que hagan, si me voy al hospital, si me llega a pasar algo, quiero que, y entonces empiezas a decir qué quieres. Lo más que Claro. pueda pasar es que, bendito Dios, no usemos esa grabación, pero si llegara a ser la necesaria, pues ahí está la grabación para hasta poder decirle a las personas, sabes que te quiero muchísimo, y escuchar esa grabación, y la persona podría tener una grabación de su mamá, de su esposo, escuchándola todo el tiempo, y sería hasta gratificante. Entonces, yo hoy en este programa especial, hablando de todo esto, es decirles, no tengamos miedo, es mejor prevenir, hay que dejar tener plan A, tener plan B. Si no nos da tiempo de escribir una cartita en lo que nos sentimos muy mal, entonces una grabación rápida para poder dejar dicho que sí, que no, gracias, te amo. Que esto, Olga, yo creo que lo tenemos que decir como tú lo decías también, pues, todos los días. Gracias por que amanecimos, gracias por todo lo que tenemos, en la deidad que tú creas, a la vida o a tu Dios, y también a las personas, Olga. Gracias. Sí, a las personas o sea, creemos que porque los tenemos ahí viviendo con nosotros son eternos, y no, realmente no sabemos, inclusive por esta enfermedad, no sabemos Mm. quién regresa y quién regresa en un buen estado de salud, eh, si hay algún accidente, si hay alguna situación, o sea, no es como un mal augurio, no es esa parte, sino es como prever, como ver que realmente Ujú. estamos de paso. Esto es una transición, ¿no? Y esto es un momento en el que estamos aquí en este mundo. Yes. Entonces, ¿cómo lo queremos? O sea, ¿cómo lo queremos vivir, en base a qué o qué situación la queremos tener, ¿no? ¿Sí? Y entonces yo creo que también de esa forma vamos a poder solucionar ese vacío con el que se queda la persona, ese no me despedí, ese no supe que quería mi mamá, Ujú, ese ya no le pude decir nada más, y quedarte con un montón de cosas ujú. que después se empiezan a hacernos ruido, ya también a terminar de rompernos ya de por sí el corazón roto, pues llegan a darnos al traste. Sí, también hay que recordar una cosa, cuando nosotros estemos expresando esta situación o este pendiente que podemos llegar a tener,
muchas veces las personas que al que se lo estamos diciendo muchas veces dicen, no, no digas eso, ¿no? O si hay lágrimas, o si me estoy queriendo despedir en un momento dado de una persona. La realidad es que muchas veces no sabemos contactar el dolor, no, y nos da miedo hablar de eso. Realmente esa es la esencia, ¿no? Que no sabemos cómo manejar las emociones, ni la de nosotros, ni la de la otra persona. Entonces, lo Mm. que hacemos es, no, ya, estate tranquila, no No pasa llores, nada. no llores. Ajá, no llores, no llores, Y no, vamos a cortamos cambiar la de tema y emoción. vamos, ajá, exacto. Entonces, hay que tener esa parte, o sea, si es momento de a lo mejor en un, oye, pues te quiero mucho, es como aprender a contactar con el amor que te están dando, aprender a contactar a lo mejor con la tristeza que estás viendo con la otra persona, con tu familiar, ¿no? No pasa nada, o sea, hay que arriesgarnos, no se va a caer la otra persona, no va a pasar nada, sino simplemente vamos a poder estar en el mismo canal, ¿no? En la misma situación. Entonces creo que esa parte sí también es muy importante. O sea, cuando nos demos cuenta que la otra persona se está despidiendo o te está diciendo cosas que son importantes para ella y tú no puedes con eso, no hay que pararla, sino dejarla que exprese y a lo mejor decirle gracias por esta información porque es importante para mí, ¿no? Porque luego la paramos. Entonces, creo que es algo también muy importante en esta parte que estábamos hablando. O sea, es lo que nosotros decimos y cómo lo hacemos para atrás para no recibir la emoción que nos está generando también a nosotros tristeza y miedo, ¿no? Claro, porque lo Ujú. recibimos desde nuestro miedo. Y tal y como tú Claro, decías, yo pienso igual que tú. Y también es decir, si yo estoy diciendo, a ver, yo quiero que hagan esto, no, no me digas eso, no, permíteme terminar de hablar. Por sí, favor, es importante para mí. claro, claro, Es información, como tú lo dijiste, es información que necesito decirte. Y si no es para este caso, para el caso futuro, pero quiero que tú lo sepas. claro. Y me es importante para mí expresártelo a ti, porque necesito que tú hagas esto y esto y esto, ¿no? Entonces, sí tenemos que aprender un poco, porque sí, cuando notamos esa parte es como, bueno, ya, le cambiamos y cambiamos todo el chip y cambiamos todo, y no nos damos cuenta que en esencia la información que nos están dando es sumamente importante. Importante hasta para nosotros o las personas que le sobreviven a la persona, para que tengan también, pues, todo lo que puedan hacer todo lo que quería esa persona, ¿no? No sé, saldar alguna cuenta o que sepan de las cuentas del banco o que sepan a quién recurrir, qué no hacer, qué hacer, para que entonces la persona, nuestra persona favorita que falleció, entonces sí, digamos, ahora sí puede trascender a la luz de la mejor forma y ahora sí, como decimos, que descanse en paz, ¿no, Olga? Sí, porque a veces hacemos todo lo contrario a lo que quería la persona, ¿no? O sea, sin querer, ¿no? Yo no creo que haya una maldad en ese momento. Creo que hay un momento de mucha confusión, creo que hay un momento de muchísima tristeza. De mucho dolor. Entonces, ajá, de dolor, sí. Entonces, no creo en esa parte de cómo hacerlo mal, pero luego también viene una culpa, ¿no? Es que no hice lo que me dijo que tenía que yo hacer y entonces empezamos a cargar o empezamos a traer un duelo sumamente complejo. Digo, de por sí el duelo trae consigo sus culpitas para acá, pero entonces empezamos a decir, bueno, es que no hice lo que quería y qué tal si no está descansando en paz y qué tal si, y qué tal, y empiezan los hubieras, ¿no? En esta parte de los hubieras o sea, yo siempre digo, bueno, cuando no hubiera es porque es el verbo de no lo hice y me lo estoy echando en cara, ¿no? Entonces, digo, lo dije en bonita forma porque es otro adjetivo el que ponen, pero realmente sí es cierto, ¿no? O sea, desde ahí estamos empezando a cargar una situación que no era la que quería la persona y entonces yo tomé la decisión y qué tal si no está bien. Y entonces ahí empieza lo complejo junto con todo lo demás que trae este duelo de COVID, ¿no? Claro. Y entonces, diciendo un poquito de lo mismo es quitarle la carga a las personas que amamos. Porque Sí, también puede ser esa opción, ¿no? La de que entran al hospital y ya no sabemos qué onda. O
también en alguna otra enfermedad crónico-degenerativa y la persona ya va a empezar a entrar a la parte final de la vida y entonces están agónicos. Y ha sucedido muchísimas veces que los hijos están discutiendo entre ellos porque hay hijos a favor de que intuben al papá y que lo revivan, lo reanimen, o hay otros hijos que dicen no, hay que dejarlo que siga su proceso. Y entonces si nosotros desde antes, muchísimo antes, no decimos Lo qué es hablar, lo que queremos con nosotros mismos, pues claro. vamos a dejar también que los hijos estén en pugna y después, cuando la persona fallece, esos hijos se quedan peleando durante mucho tiempo y muy resentidos porque no debí de haber llevado a mi papá, es que tú no dejaste que lo intubaran, es que tú quisiste que lo intubaran y estuvo sufriendo de más. Hay que evitar, y si podemos nosotros decidir sobre nuestro propio cuerpo y sobre lo que queremos, es Claro. mucho mejor porque también le quitamos toda esa carga a las personas que amamos. Y como esas Sí, cargas, pues eso, todas las demás, las emocionales que veníamos diciendo, Olga. sí, por eso te comentaba, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacer lo que la persona quería, o sea, lo que nos dicen, lo que, porque si no, sí, el duelo en sí, siempre les digo a los pacientes que es esto, ¿no? O sea, tú lo ves de una parte, yo lo veo de otra parte, una persona acá lo ve de otra parte, el otro de otra parte, entonces uno quiere luchar por la vida, pero realmente ya no va a luchar, sino va a hacer una, o a lo mejor lo va a hacer que se deteriore más, y el otro quiere que ya sea una muerte digna, según que nosotros hemos estudiado. Entonces, es un cúmulo de información que si le hacemos caso a una persona y aparte nosotros vivimos en esta confusión, entramos en una situación sumamente compleja. Entonces, creo que la información la tenemos nosotros a lo largo de toda nuestra vida, pero solamente hay que voltear y pedirla. A lo mejor, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que quieres? O sea, por ejemplo, yo en este caso estoy hasta acá, yo soy de la Ciudad de México, yo quiero irme para allá, pero si no lo digo, pues no van a saber, ¿no? Entonces, o sea, por favor, aquí me incineran y me voy para allá, o sea, de una forma muy clara, muy específica, con, o sea, como dárselos muy digerido a los familiares para que en ese momento tengamos la conciencia de saber qué es lo que vamos a hacer, porque están en crisis. La gente realmente que cuando le decimos que una persona falleció, entran en una crisis bien fuerte. Entonces, si aparte de eso tienen que tomar decisiones y aparte todos, cada uno está diciendo cómo lo quiere cada persona, ay no, o sea, por eso acaba la gente enojada y peleándose, o sea, Claro. ese es, pero es un caldo buenísimo para que se haga una situación muy desagradable. Entonces, tal vez, o sea, dejar las cosas bien en claras para poder decir, esto es lo que ella quería encomendar o decirle, tú vas a ser responsable de esta parte, quiero esta parte, necesito esto. También en la parte legal, que también es otra situación Claro. como bien importante, ¿no? O sea, dejar todo como bien claro, bien estipulado, un testamento, este, con esta parte es que está intestado y entonces, bueno, aparte de todo el problema, vienen juicios y entonces el duelo, más el juicio, más el pleito, ay no, o sea, es una situación que es tan natural y naturalmente bella morir, que para qué la hacemos tan compleja y tan difícil, ¿no? Y hablando del Entonces, testamento, también es otra cosa de lo mismo que estamos hablando. Ese miedo. No sé, septiembre aquí en la Ciudad de México es el mes del testamento. Oye, vamos a hacer el testamento, cállate, que ni Dios lo permita, no hables de eso. No, habla de eso. Ve y saca el testamento, porque ese es un acto de amor. Ese es un acto de claro, amor que tiene uno para las personas que se van a quedar. Obviamente no claro, sabemos quién se va antes y quién no, pero bueno, decimos, bueno, yo con mis hijos les quiero tener un acto de amor y no dejarles problemas, y entonces voy y hago mi testamento, hago un legado y santo remedio, no les dejo las cosas intestadas y que tengan que gastar más dinero y que no sepan. Y entonces, como tú decías, están con el dolor, con la tristeza y luego aparte todo ese tipo de problemas. Yo creo que sí es muy importante. Ahora tú que nos estás viendo o que después este video se queda grabado y que nos van a ver después, es importante que sepas
que eso es un acto de amor. Hay que hablar, hay que tener en este tiempo plan A, plan B, hay que tener en este tiempo un poquito de más cariño y decirlo. En un mensajito Ujú. de voz rápidamente, Olga, y hasta es más rápido que escribir. A mí luego me Sí, encanta. inclusive, o no sé, o sea, digo, a lo mejor por esta situación que estamos hablando de COVID, que a veces no podían hablar, o digo, no sé, buscar la forma de dejarlo como muy claro, decirle a la gente, despedirnos de la gente, o sea, no tiene nada de malo despedirnos, es un regalo para la gente que se queda, o sea, decir, bueno, me pude despedir de él, o sé que nos despedimos, a quedar con la incertidumbre de ni siquiera hablamos del tema, ¿no? Claro, Entonces, creo que en esa parte sí tendríamos que tener como esta conciencia. Sé que la muerte generalmente la vemos como algo oscuro, como algo, pero en esta ideología hay que cambiar el contexto, ¿no? Puede haber una muerte en donde haya mucho dolor, pero con todo ese dolor, ¿qué vamos a hacer o cómo vamos a crecer, ¿no? Entonces, a lo mejor esa es la parte de empezar como a crecer, ver la muerte desde otro enfoque, prepararnos hoy en día porque no tenemos nada seguro, nadie, o sea, así es. ni la gente grande por gente grande, ni niños por ser niños, o sea, ni adultos, ni medianos, nada, o sea, realmente esta enfermedad nos ha mostrado que somos mortales totalmente y que no decidimos en base a nosotros, ¿no? Entonces, hay que tomar las riendas de una situación, no evadirla, sino más bien haciéndonos conscientes y trabajando en ella. Claro, porque el año pasado nos decían que los niños y los jóvenes no se contagiaban y ahora es la población que está contagiándose, los niños y los jóvenes. Entonces, Claro, hay claro, y que aparte vienen las cepas y todo eso, entonces sí hay que tener mucha tranquilidad, ¿no? mucha tranquilidad y mucho cuidado. Sí, ese miedo que nos ayuda a sobrevivir, a salir de algún peligro, pero no Ujú. ese miedo irracional en el que nos entonces es al revés, en vez de que nos avive y nos haga sobrevivir, nos deja así sin movernos y sin saber qué hacer. Entonces, yo Ujú. creo que esa es una parte importante, ¿no? Voy a empezar a leer Sí, comentarios. sí, claro. Y Beatriz Viera, hola Betty, buenas tardes, qué bueno que andas por acá. Dice, miedo e incertidumbre a las vacunas por ignorancia. Esa es otra, Olga. Gente que no se quiere vacunar porque entonces, pues es que hasta que yo no vea la realidad. Bueno, aquí cada quien también, ¿no? Pero, Sí, es como cuestión de opiniones, no se puede generalizar ni se puede como claro. estigmatizar que sea lo mejor. Sí, En lo particular, híjole, a mí me costó mucho trabajo tomar la decisión. Creo que más bien lo hice, como tú me dijiste, por amor a mi familia, o sea, como decir, bueno, esto no es un tema personal, sino les no, voy a evitar una situación que puede llegar a salirse de control. Entonces, pues bueno, si no lo hacemos por nosotros, pues tal vez en un momento dado analizar, ¿no? O sea, si realmente nuestra familia está preparada o hay la parte económica, que también una enfermedad, pues es muy costosa esta enfermedad, no. entonces, pues analizarlo todo eso. Y si hay renuencia, sí, pero bueno, ¿y qué pasa si nos enfermamos, no? O sea, tenemos la forma de salir adelante o no, ¿no? Claro. Aquí Ujú. obviamente cada quien su idea, esto es como hablar de Dios o hablar de la religión, hablar del fútbol, cada quien tiene su propia verdad y es la más válida, pero Claro. sí, yo también sí estoy a favor de, y no solo de esta vacuna, sino de todas las vacunas, ¿no? Ujú. ¿Qué, qué es lo que va a pasar? Pues no lo sabemos, porque incluso a lo mejor nos pueden poner la vacuna, no sé, del sarampión, y también puedo tener reacciones. Eso ya no es Claro, nada más por la del COVID, pero bueno, eso es cierto. Cada quien su forma de pensar y esto es muy respetable. Violeta dice, claro. buenas tardes, saludos Charo e invitada, siempre con los mejores temas. Gracias. Hola Violeta, qué bueno que andas por acá. Hortensia Velasco nos dice,
Hola Charito, muy buenos temas importantes en esta pandemia. Hola Hortensia, qué bueno que estás por acá, gracias. Eh, Isabela dice, gracias, ay, 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 gracias, tanatóloga, soy diabética, ya me dio un infarto y me da mucho miedo, por eso me interesa mucho, pues sé que mi cuerpo se va degenerando. ¿Qué le dices a Isa, Olga? Ay, perdón, es que pasó una moto aquí, no te escuché, perdón, a ver, Ok. dime. Ya. Dice, gracias, tanatóloga, soy diabética. Ya me dio un infarto y me da mucho miedo. Por eso me interesa mucho, pues sé que mi cuerpo se va degenerando. Bueno, creo que es muy bueno saber, no nada más en el caso de ella, nosotros en el hecho de nacer y tener un desarrollo en nuestro cuerpo cuando envejecemos, empezamos a dejar ciertas cosas que teníamos, ciertas facultades que teníamos antes, ¿no? Entonces, desde ahí creo que es muy sabio saber que el proceso normal es a lo mejor ir eh, siendo como más difícil la salud, ¿no? Por así decirlo. Eh, yo creo que es esta misma parte que estábamos hablando tú y yo hace rato, ¿no? O sea, el tema de sí me estoy cansando, estoy no ver la muerte como un final, sino hay como un inicio. De hecho, hay muy buenos libros que hablan sobre esa parte. Eh, de Kubler-Ross, creo que es muy importante, creo que, de hecho, creo que así se llama, no recuerdo bien el nombre, pero creo que así se llama un libro de ella. Y hablarlo con la familia, hablarlo, me siento cansada, no me estoy sintiendo bien, buscar un apoyo tanatológico, ¿no? Desde la parte de decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Cómo lo quiero? No pensando en que sea solamente para despedirnos, sino más bien como para saldar asuntos inconclusos que a veces tenemos, que todos tenemos a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, creo que desde ahí más bien esa es la parte que yo le diría a ella, ¿no? O sea, hay que hacer un recuento de nuestra situación, de nuestra vida y ver qué se queda pendiente, qué tenemos pendiente por ahí como para poderlo eh, recuperar, para poderlo saldar, para poder alguna situación emocional que tengamos. Pero creo que el hecho de partir y de decir, me estoy cansando, creo que es algo que es normal, o sea, es parte de la vida. Claro. Y Uh yo te quiero decir, Isa, que sí, como dice Olga, desde que nacemos se va gestando poco a poquito la enfermedad, -huh. poco a poquito, y llega el momento en que nuestro cuerpo está cansado. Yo lo que te puedo aquí aconsejar es no te entregues al miedo, hay que decretar, hay que afirmar y puedes decir todos los días, yo soy salud, mi corazón funciona perfectamente bien, lo que pasó, pasó y no tiene por qué repetirse. Entonces, si tú empiezas a trabajar tus emociones con tus afirmaciones, eso va a ser muchísimo, muy bueno para ti porque también te estás animando y además esa es la orden que le estamos dando a todas nuestras células. Dale a tus células la orden de que estás bien, desde la punta de la cabeza hasta la punta de tus pies, tu corazón funciona perfectamente bien, tú estás en armonía y en equilibrio, si crees en Dios, con Dios y el universo, y si no, nada más con la naturaleza, el universo, con lo que tú creas. Y de esa manera estamos también como que trabajando de adentro hacia afuera, con tu medicina, haciendo algo por ti, puedes escuchar tu música favorita, caminar un poquito, leer un libro, ver una serie, y todo eso va a hacer que todo ese conjunto de cosas Entorno. te haga sentir mejor y mejor y mejor, Claro, ¿verdad? claro. Violeta dice, yo siempre antisocial y con esto peor. Tengo problemas Uh para -huh. dormir desde hace meses, ahora menos, y he tenido síntomas psicológicos, especialmente al principio, y me da dolor de cabeza o tos, y ya quiero correr para hacerme un estudio ante COVID. Es terrible esa sensación. Eso es cierto, Olga. Yo creo que eso nos ha pasado a todos, Violeta. Ahora hasta da Sí, pena toser. Eso es lo que platicaba el otro día con una paciente. Estábamos en sesión y le decía, es que ahora hasta pena da toser.
Yo he estado formada en la fila del súper y digo, ay no, Dios mío, ya quiero estornudar. Y me da tantísima pena y obviamente digo, chimán a pensar que estoy y ya no tiene punto, porque O ahora es mal visto. estornudar. Claro, O sea, estornudar se queda uno así como, no, no, vete para allá, ¿no? O sea, yo cuando estornudar, no, a ver, espérame, estoy bien, no tengo nada. O sea, sí, es esta paranoia, ¿no? De la que estábamos, de la que hablamos, ¿no? Es como, no vamos a volver a tener la misma confianza, o sea, tenemos que hacer como el cambio, el, si vemos que no estamos funcionando de forma adecuada según las normas que tenemos que seguir ahorita, pues entonces tal vez necesitamos un apoyo psicológico, ¿no? Aquí hay un factor muy importante y creo que ahí sí me llamaría un poco la atención, el hecho de no dormir. El no dormir, bueno, yo soy muy dormilona, creo, y entonces, o sea, realmente a mí me afecta mucho no dormir y creo que a la gente en general nos afecta muchísimo. Entonces, ese es un factor que estamos a lo mejor generando por ahí una ansiedad, un miedo y a lo mejor no nos estamos adaptando del todo bien a estos cambios. Hay que recordar que nosotros por esencia nos cuesta trabajo los cambios, o sea, somos seres que entre más tranquilo y esté todo igual, estamos como bien, ¿no? Cuando nos sacan del contexto, entonces empezamos a generar este miedo de cómo va a ser, qué va a pasar, y que entonces a lo mejor ella está en este proceso, ¿no? De decir, híjole, voy a salir, me voy a contagiar. No, o sea, voy a ocupar las medidas que son necesarias, me voy a estar lavando las manos o me voy a estar poniendo gel o me voy a estar poniendo el cubreboca, voy a estar tratar de alejar de la gente, pero eso no me va a determinar, o sea, no te va a determinar en tu día a día. Entonces, yo le aconsejaría que buscara una ayuda psicológica, también tanatológica, porque habla de un duelo. Estamos hablando de duelos finalmente, o sea, el duelo no nada más hay que tenerlo como desde alguien se murió o una situación así, sino el duelo también habla de este cambio de vida radical que hemos tenido todos, de estar claro, encerrados, es un cambio de vida. Entonces, un tanatólogo o un psicólogo que le pudiera ayudar y que pudiera hacerlo más fácil esta situación que todos estamos viviendo. Hay que entender que todos estamos igual. claro. Violeta Uh -huh. está siendo acompañada por mí porque sí tuvo una pérdida. Sí, Por ahí le, generalmente vienen agarraditos de la mano. por ahí le viene el insomnio. Claro, claro. Eh, Laura Sopellante le dice, buenas noches, nos ha enseñado la pandemia a valorar más a la familia y a nosotros mismos. Yo tuve COVID y a Dios gracias, me dio muy leve. Saludos. Claro, esa es la parte, porque también la pandemia tiene partes buenas. Todo lo que Sí, hemos aprendido. yo se los digo a los pacientes también, ¿no? O sea, en mis temas de terapia, o sea, ¿qué te ha regalado la pandemia? O sea, creo que hay que hacernos conscientes, ¿no? Porque somos muy conscientes de lo que nos ha quitado y de lo que nos ha dado en cuanto a depresiones y en cuanto a pérdidas, en cuanto a muertes, ¿no? Pero aunque haya un tema de algún familiar que haya fallecido, siempre trae un regalo, o sea, una situación siempre trae un regalo con ella. Entonces, estamos como, pues sí, como habituados a ver el lado, ahora sí que el lado oscuro de la situación, pero también tiene otro enfoque. Entonces, también yo creo que es parte de nosotros, de ayudar, de hacer un proceso en el cual podamos darle las gracias a esta situación que en sí no tendría mucho, ¿no? Pero realmente si le empezamos a rascar en cada historia debe de haber algo bueno, una unión familiar, un aprender a comunicarnos, un aprender a estar realmente con la otra persona que a lo mejor estábamos, y sobre todo allá en la Ciudad de México, yo recuerdo, o sea, los ritmos son muy fuertes, entonces llega un momento en que te pierdes totalmente de con quién estás viviendo, no sabes ni con quién estás viviendo, entonces a lo mejor desde ahí es la ganancia de esta pandemia, ¿no? O sea, ese es el regalo que nos dio realmente.
claro. Si hemos Ujú. aprendido a ser pacientes, a frustrarnos menos, o como ahora que estamos hablando, a nosotros poder aprender a manejar nuestros miedos también, muchas Sí, cosas. claro, Emma claro. Pensado dice, hola Emma, qué bueno que andas por acá, te mando un beso. Muy cierto, mi cuñado enfermó de COVID en diciembre y aunque es joven y corría, él padeció la enfermedad y su miedo hizo que no mejorara. El doctor tuvo que darle ansiolítico para que pudiera dormir y de esa forma mejorar rápidamente. Sí, nosotros, digo, bueno, yo, no, pero yo creo que sí, todos, o sea, siempre les digo a los pacientes, o sea, tenemos que cubrir ciertos requisitos y uno de esos es dormir, tenemos que ver cómo duermes, o sea, porque sin dormir el cuerpo genera sustancias que te hacen sentir muy mal. Entonces, yo creo que sí, esta parte de la ansiedad, del miedo, que no nos deje descansar o que no nos deje estar como en paz, es sumamente complejo, ¿no? Ahí afecta todo. Sí, yo, por ejemplo, si no duermo, soy hostil. Sí, yo también, o sea, no puedo, de verdad no puedo, no, ni, bueno, ni de adolescente, pero no puedo dejar de dormir, o sea, es Claro. parte de mí. Marta Cilia Gutiérrez dice, muy fuerte este tema, porque los cambios fueron bruscos. El no poder mirar a tu familia en sus últimos momentos, el no poder darle un servicio fúnebre como se merecen y muchas cosas más. Así es. Sí, es lo que te digo, o sea, creo que sí es un duelo muy fuerte, inclusive yo te podría decir que es un duelo como del tema de secuestro, o sea, tan fuerte, con mucha culpa, con es que por qué lo llevé, si a lo mejor en casa hubiera podido estar mejor, o yo lo hubiera cuidado, o a lo mejor no le dieron el medicamento, entonces es muy complejo, la verdad es que sí son muertes muy difíciles, donde hay muchísimo, sí, o sea, muchísimas dudas, mucha tristeza de no saber y luego realmente, luego, bueno, me platicaban que luego los dejan ver un rato, pero es un rato, o sea, no es ni 5 minutos a la gente, ¿no? Es para identificar y ya se va y, espérame, o sea, o sea, ¿cómo, no? O sea, nos cuesta trabajo como seres humanos entender el proceso de la muerte en una forma normal, entonces, ¿cómo? O sea, si yo lo traje aquí y estaba, pues estaba mal, pero no estaba tan mal y de repente nada más salimos en otra circunstancia, creo que sí es sumamente fuerte. Entonces, sí son duelos muy difíciles que sí nos van a costar trabajo a los tanatólogos ir como apoyando esta parte. Claro, entendiendo que la COVID devasta, como les decía hace rato, y no solamente físicamente, sino también emocionalmente, nos aniquila. Entonces, con todo lo que estamos acostumbrados y los rosarios y acompañar y el velorio y que todo eso nos lo cortan, es la forma, el funeral es la forma en que las personas pueden iniciar a partir de ahí el duelo. Claro. Entonces, ahora que no nos dejan ver a nuestro familiar y que ni siquiera nos acercamos a reconocernos, sino desde lejos, todo cambió, todo es No, diferente. Por eso Olga dice que esto es muy, muy diferente, claro, y muy doloroso. sí, inclusive hasta, bueno, aquí, o sea, creo que nada más 2 personas podían ir a sepultar o 3, entonces, o sea, nada más mandas la invitación y pues ya se murió, o sea, como, no, somos seres que necesitamos un proceso, somos seres de procesos, entonces que corten ese proceso es como, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde está, no? Claro. Ujú. Necesitamos todos esos rituales, porque si no, hasta nuestra misma como cabecita no termina de asimilarlo. Sí, Entonces es claro, más difícil que podamos iniciar ese proceso de duelo. Claro. claro. Ana Lilia de la Cruz dice, casi no se escucha, su audio está muy bajo. Tiene todo el volumen y hicimos pruebas desde antes, Ana Lilia. ¿No será que le tengas tú que subir a la bocina? ¿Lo checas y me dices, porfa? Lulú Juárez dice, Charito de invitada, buenas tardes. Lulú dice que es un tema muy delicado, pero muy real. Dice que también, Lulú dice que también es difícil de enfrentar. Isabel de León dice, excelente tema, muchas gracias. Gracias a ti, Isabel, por estar acá con nosotras. Josefina Saavedra Gracias. dice, mi esposo murió de neumonía.
lo intubaron y no me pude despedir. Esta historia es la que se ha repetido desde hace año y medio con la COVID. Sí, no es, y realmente yo sinceramente no encuentro una palabra, ¿no? Para decirle, híjole, ¿cómo lo siento? ¿No? Porque se me hace como fuera de contexto realmente, ¿no? O sea, el dolor siempre en una muerte es fuerte por esencia. Entonces, en una situación así, la verdad es que es muy duro, ¿no? Yo creo que es lo mismo que estábamos hablando en un principio, es vivir el aquí y el ahora, vivir el día a día, hoy estamos, mañana no sabemos, no en un tema nada más de COVID, sino en un tema de vida en general, muchas circunstancias, o sea, realmente entender que no somos seres que estamos aquí en la tierra y vamos a estar toda la vida o viviendo, no sé, ¿no? Sino que estamos en un proceso de transición. Entonces sí creo que es importante esa parte, muy importante. Claro, María Guadalupe Galvez dice, me encanta lo que dijiste, hablar de sexo no embaraza, hablar de muerte no nos va a matar, hay que hablar, hay que hablar. Hay que hablar lo Sí, que nos gusta, lo que no nos gusta también, Olga, si no, ¿cómo se entera la gente de lo que no me gusta? sí, claro. Sí, o sea, es que es tan fácil, pero el tema en sí nosotros lo complicamos. O sea, en esencia es tan fácil decir quiero esto y esto y esto. Es como si llegas a un restaurante, pues yo quiero que me sirvan esto de comer, lo quiero calientito, lo quiero frío, lo quiero, o sea, es decir lo que tú quieres. Lo que pasa es que el tema en sí, el tema de la muerte nos trae miedo y en esta parte que te decía, no sabemos manejar las emociones de la otra persona ni las de nosotros mismas, Claro. ¿no? Entonces, ahí es donde no podemos, pero sí creo que es importante tener un diálogo como esposos, como un contexto de a ver cómo, qué onda, qué necesitas, qué va a pasar con las cosas, porque finalmente llegamos también a un tema legal y llegamos también a un tema de herencias y entonces es muy complejo, ¿no? Entonces, hablarlo todo, o sea, hasta lo más absurdo que pueda llegar a ser, esa es la parte de la comunicación. Y hablando de comunicación, fíjate que a mí me encanta en esta parte, cuando acompaño a una persona, decirles, es el momento de hablar, porque muchas personas, no, es que yo me tengo que hacer la fuerte para que no me vean llorar mis hijos. Ah, sí. No, es que si me ve llorar mi mamá, no, se va a terminar de deshacer. Y es al revés. Y aquí entra esa comunicación de la que habla Olga y de la que yo les quiero decir ahorita. Hay que hablar. No se tienen que hacer los fuertes. Se murió su persona favorita. Hay que llorar. No hay que cortar la emoción. Hay que permitirle a la persona que llore. Hay que permitir hablar. Y es más fácil si le decimos a los hijos, al esposo, a nuestra mamá, con quien estemos, estoy bien. Hoy amanecí un poco triste. No te preocupes, estoy bien. Es mejor decir que entonces llorar en mi cuarto a oscuras cuando me baño, cuando voy manejando, también puedes hacerlo. Pero el dolor, si lo compartimos con todas las personas que amamos y que también están pasando por ese mismo duelo, Exacto. trabajo de equipo emocional, ay, es cuando más tenemos que hablar. Hay que hablar y hablar y hablar y hablar. ¿A poco no, Olga? Sí, justo tocaste un tema bien importante, ¿no? Hay mucho control de emociones. Es que, por ejemplo, siendo mamás, ¿no? No, si me ve llorar a mí, que soy la mamá, por ejemplo, en hijos, sobre todo lo he visto un poquito más como en hijos pequeños. Si me ven llorando a mí, pues entonces él se va a poner mal y se va a poner a llorar. Entonces, pero muchas veces eso es lo que necesitamos, ¿no? O sea, digo, no llegar a una catarsis familiar, o sea, tampoco, pero sí como expresar esta parte de la emoción, como darnos cuenta que la otra persona se está sintiendo igual, que no nada más nosotros nos estamos sintiendo muy mal, Claro. sino también el otro. Y entonces hay baja un nivel de emoción, o sea, es una sanación, o sea, más allá de hacerlo como no me pueden ver mal, termina siendo algo muy sano el darte cuenta que tu familia, que tu hermano, que tu esposo está o que tu hijo también está en dolor. O sea, el duelo duele.
Claro, Entonces, cuando no duele, o sea, ¿qué está pasando? O sea, hay algo que no se está manejando bien y vienen periodos de ansiedad muy fuertes y vienen situaciones como muy complejas, justo por toda esta parte de, no, es que si me ven llorar les voy a hacer daño. Pero más daño les estás haciendo que a lo mejor te vean enojada, te vean triste y que no lo puedas hacer. Entonces, se vale ser como tan empáticos. Es un proceso de empatía. El duelo es un proceso de empatía que lo tenemos que vivir, que lo tenemos que sufrirlo. O sea, podemos estar en alegría a veces, podemos estar con mucha amor a veces, pero también duele y también hay que llorarlo de vez en cuando. claro. Entendiendo que Ujú. se murió nuestra persona favorita, ¿no? Entonces, pues es momento, hay momentos para llorar, hay momentos para extrañar, hay momentos para sentirnos bien y llegar al momento de la aceptación. Entonces, por eso se llama proceso del duelo, porque vamos poco a poquito, hasta que lleguemos a sentirnos completamente bien. Por aquí también andan mis hijas, Valeria y Betty, y Valeria dice, yo tengo mucho miedo todavía, prefiero estar en mi casa y no tocar nada ni a nadie. Sí, yo también. Y es bien vaciado, déjenme platicarles, porque luego cuando hemos sacado que nos acompaña mi mamá al súper, bueno, la traemos pobre de mi mamita preciosa. No agarres aquí, Atrapada. no agarres allá, bueno, mis hermanos y yo y todos, ¿no? Y no agarres, y entonces me dice, ay, es que nadie me deja agarrar nada, ay, hasta me asustan, y entonces todo el tiempo, ponte gel, ponte, sí, es que es parte de todavía de todo esto que decimos, ¿no? Ese miedo en el que estamos todos. Es válido, o sea, yo creo que esta parte, o sea, tenemos que aprender a respetarnos, ¿no? O sea, cada uno lo vivimos de forma diferente y cada uno está en una sintonía diferente, ¿no? O sea, a lo mejor hay gente que está totalmente sin miedo y ya porque ya se vacunó, bueno, cada quien, o sea, igual y tomamos nosotros nuestras reservas de acuerdo a a nuestra ideología y a a lo que nosotros estamos pensando, pero sí es también una situación de respeto, ¿no? De mucho respeto hacia ambas ideologías, creencias, religiones, porque también incluso por religiones no se pueden vacunar, o sí, o sea, entonces somos un mundo totalmente diferente y creo que tenemos que tener bien claro que tenemos que respetarnos. Claro, Ujú. si partimos del respeto, desde la empatía, entonces todo va a Sí, funcionar mejor. sí, claro. Mónica Rodríguez dice, lo que nos deja esta pandemia son innumerables lecciones de vida, de humildad, de resiliencia, duras lecciones, muy dolorosas. Solo espero salir más fortalecida porque el golpe de perder a mi padre dejó un vacío espantoso en nuestra familia y cada uno de nuestros corazones. Muy difícil. Y así es, Mónica, porque cada uno tiene el duelo de diferente manera dependiendo del vínculo que tenía con tu papá. Y todos y cada uno de ellos son tan diferentes que decimos como las huellas de nuestra mano y todas igual de dolorosas, ¿verdad, Olga? Sí, y creo que es muy sano lo que ella está diciendo, o sea, puede haber un dolor profundo por una situación que está fuera de nuestro alcance, pero no deja ella de ver que hay un crecimiento y creo que sí, o sea, más allá del tema de la muerte de algún familiar en esta pandemia o en este tiempo por alguna otra situación, o sea, sí creo que hay un crecimiento y hay un regalo y hay una, o sea, debe de haber algo. Lo que pasa es que a veces con tanto dolor o con tantas expectativas o con tantas situaciones que no son a veces tan sanas, no alcanzamos a percatarnos de ello, ¿no? Pero seguro trae algo muy bueno. Claro. Violeta nos dice, la muerte y la pandemia nos puso en contexto. Nos creíamos inmortales. Sí, también eso es cierto. José, Sí, y ese es como, se podría decir como el primer duelo, o sea, desde ahí empezamos a partir, ¿no? O sea, a ver cómo, o sea, si yo qué soy, que yo qué tengo, yo qué hago, pues a todos, o sea, el que tiene, el que no tiene, el que hizo, el político, el no político, o sea, a todos por igual, ¿no? Entonces te das cuenta que somos pues, seres humanos, o sea, finalmente todos, ¿no? claro, Entonces, ese es un primer regalo de la pandemia, o sea, somos humanos
y somos mortales. Ese es el primer punto, ¿no? Entonces, creo que desde ahí lo podemos agarrar, pero lo podemos tomar desde la parte como lo que estábamos diciendo, desde la parte de decir, híjole, es una tristeza que yo me voy a morir, y, o sea, a decir, bueno, si puede llegar ese momento, ¿qué voy a hacer hoy para llegar bien ese momento? O sea, porque va a llegar, pero ¿qué puedo hacer hoy para estar feliz y llegar a ese momento? Claro, yo creo que Ujú. ir cumpliendo todo lo que nos gusta y vivir contentas, y vivir lo mejor que se pueda en armonía día con día, ¿no? Sí, tal vez no buscar la armonía en el exterior, sino Mi buscar armonía. una armonía en nosotros mismos, ¿no? Que es algo chistoso, nos meten a nuestra casa, pero porque ahí es donde estamos todos, o sea, realmente es nuestro ambiente, pero yo diría, aunque estemos metidos, métete en ti mismo y encuentra ese ser humano que tenemos por esencia. Es muy difícil porque vienen esta parte de los demonios y de toda esta parte, ¿no? Y del angelito y de todo eso, pero hay que conocerlo también, hay que darnos cuenta que es parte de nosotros y también reconocerlo y decir, bueno, pues hoy quiero estar enojada, hoy quiero estar contenta, pero es para mí. O sea, esta situación no la tratemos de tener en el entorno, porque cada una de las personas lo vive diferente, sino es de mí para afuera. O sea, aunque estemos en... Ajá. Yo decido tener hoy un buen día, aunque esté Claro, aquí en una situación yo decido, o sea, así es, yo decido esto y llevarlo a cabo. claro. Aún Ujú. con que estemos tristes o preocupadas o enojadas, también decir, yo decido tener un buen día. Estoy de acuerdo Claro. contigo en eso, Olga, también, es cierto. Josefina Saavedra dice, yo sé que estamos de paso, pero duelen las ausencias. Ay, es que también generamos muchos apegos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Eh, una parte del apego es que tenemos, o sea, esta parte, o sea, decir, pues yo tengo la vida para toda la vida y la vida no es para toda la vida, ¿no? O sea, es mi vida, pues no, es una situación, bueno, sí es tu vida, pero estamos de paso. Entonces, ¿qué hay de esa parte del apego? O sea, realmente las personas que tenemos o que nos cuesta trabajo los duelos, pues es que también estamos manejando un grado alto de apego a esta persona, ¿no? Y como tú decías, no la dejamos ir, la tenemos como retenida, pero más allá de eso, es como un entorno de vida, o sea, es una situación, a lo mejor somos apegadas a cosas o a emociones, y entonces también hay que aprender a ir soltando para preparándonos, ¿no? Para irnos preparando. Eso no me lo vas a dejar mentir, creo, con tu experiencia que tienes, pero muchas veces eh, la persona que está falleciendo tiene una sabiduría increíble, ¿no? En el cual no hay un apego, en el cual ya se están liberando. Y realmente creo, o sea, por lo que he vivido con gente que está en su último periodo de vida, son sabios. O sea, es una gente sabia, nos volvemos sabios. Entonces, si pudiéramos tener esa sabiduría y llevarlo a lo largo de toda nuestra vida, sin apegos, signos soltando y desprendiendo, creo que encontraríamos mucho más tranquilidad en esta parte. Entonces, yo lo que le diría es tal vez trabajar un poco en apegos, en darte cuenta en que estamos de paso solamente y disfrutarlo nada más. Claro. Ujú, ujú. Mónica Rodríguez dice, yo creo que aún prefiero permanecer aislada y que los míos estén aislados de las aglomeraciones. La mentalidad cambió inevitablemente. Sí, Mónica, somos del mismo Sí, equipo. Ujú. sí, no vamos a volver a hacer lo mismo, ¿no? O sea, esa creo que esa es una resistencia que tenemos, ¿no? O sea, yo quiero regresar a lo mismo o sea, no, desde ahí tenemos que partir, o sea, no vamos a ser los mismos y no somos los mismos, o sea, en contexto no somos los mismos de ayer, o sea, más allá de este tema de la pandemia, o sea, hay una evolución y siempre la va a haber. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a partir. O sea, esto va a cambiar, nos cambió mundialmente,
somos otros, o sea, entonces hay que adaptarnos, porque el que no se adapta, pues le cuesta más trabajo, porque no hay de otra, o Sufre sea, más. sí, entonces, ¿qué hay de ese sufrimiento, el apego, todas estas detallitos que podemos tener que sí pueden generarnos estar atoradas en una situación en la que ya está caduca, ya no hay. Entonces tenemos que dar el paso para adelante. Y sí, eventualmente no vamos a volver a ser los mismos. Digo, a mí, yo no tengo hijos chicos, pero me rompe el corazón ver a un niño de 5 años con el cubreboca cuando a lo mejor yo me la pasaba en un monte y le daba la paleta al otro, o sea, pero eso no lo van a vivir nuestros hijos. Entonces, desprenderte de eso y darles información de lo que ahora sí se Claro, tiene que hacer, por claro, cultura tienen que entender. claro. Entonces, sí hay que desprendernos de esas ideas. Rachel P. Lee dice, considero también que el tema de la muerte no se aborda por las diferentes concepciones que se tiene de ella. Si se acepta como la trascendencia a algo mejor, podremos hablar de ella como algo tan inherente a nosotros. Bueno, lo que pasa es que ahí entramos a un tema también de religiones. Y ahí es, o sea, hay gente que lo cree como trascendencia, hay gente que lo cree como el final o esperar a resurgir, o sea, cada quien, ¿no? O sea, ahí sí es como un tema muy, muy, muy abierto y agarrarte de donde tú creas que puede ser mejor, ¿no? Porque nadie tenemos una respuesta realmente. Claro, Ujú. hablar de la muerte en sí como tal, eso sería bueno. Y con muchas de mis compañeras tanatólogas, hemos llegado siempre a la misma conclusión, Olga, y yo estoy segura que tú también. Si habláramos de la muerte desde que los niños son pequeños o metieran esa como clase desde la primaria, como clase normal en la escuela, cambiaría Ujú. la forma de la concepción. ¿Seguiría siendo triste? Claro, porque es despedir a la persona que amamos, pero sería menos trágica y no la veríamos como un castigo. Entonces, sí Sí, cambiaría. sí, seguro, ¿no? Y inclusive, perdón si hay algún doctor, pero creo que es importantísimo que lo tomaran desde la parte del estudio de la medicina, ¿no? ¿Sí? O sea, los doctores muchas veces los enseñan a hacer que la gente viva, ¿no? Y ayudarlos, pero no los enseñan a ayudar a morir también, ¿no? O sea, no haciendo que, no matándolos, ¿no? O sea, pero sí creando una Permitiendo el proceso conciencia. natural. Ajá, ajá. Entonces, sí creo que desde ahí tendríamos que tener una cultura, o sea, creo que la cultura mexicana o la cultura latinoamericana viene mucho este tema en cuanto a la muerte como el final y una tragedia, ¿no? O sea, por eso te decía que las películas de antes era que se estaba muriendo y todo el mundo llorando y sí hay dolor, o sea, no podemos evitarlo, no es bueno evitarlo, pero también creo que no estamos preparados a encontrar esta parte. Y a lo mejor esa es otra cosa que nos regalaría la pandemia, ¿no? O sea, ¿cómo puedo manejar yo la muerte? ¿O cómo puedo yo aprender a que me voy a morir? A que no soy para siempre, ¿no? Claro. Ujú. Beatriz Viera dice, por favor, en esta última petición, seamos razonables y conscientes de la situación actual. No dejemos problemas para nuestros familiares. No pidan imposibles. Seamos sensatos y empáticos. Así es. Hay que Sí, hablar. sí, sí, es difícil voltear y decir, ya me voy, ¿no? Despedirme, el cuerpo ya no aguanta o un accidente y no poder despedirte. O sea, creo que sí es muy difícil, muy, muy difícil. Pero a medida de que lo hagamos, creo que podemos tener más fortalezas en muchos aspectos. Claro. Entonces, creo que sí lo tenemos que aprender. Violeta nos dice, es más fácil para quienes se quedan, mejor que se diga lo que se quiere y no andar pensando, hice bien, hice mal, habría querido esto o no. Es sufrimiento agregado.
Es sufrimiento Sí, agregado. ¿sabes? Esa es una parte bien importante porque es como empiezan las culpas desde ahí, ¿no? Hice bien, hice mal, que era lo que quería, pero regresamos a lo mismo, es como la comunicación, no en la enfermedad como tal, sino en la comunicación de nuestro día a día, de qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Entonces, desde ahí tenemos que partir, o sea, en tener esta comunicación abierta sobre el tema. Claro. María del Carmen Tobar dice, buenas noches, muy buen tema para reflexionar nuestras acciones. Gracias por compartir. Bendiciones, aprendiendo de estos temas interesantes. Gracias a ti, María del Carmen, por acompañarnos a Olga y a mí esta noche. Beatriz Gracias. Viera, Beatriz Viera dice, y dejen el efectivo, y dejen el efectivo disponible para el traslado. A eso Ah, me sí, refiero con también. no dejar O problema. sea, Claro. sí, o sea, es que es un todo, o sea, y sí, o sea, realmente sí, porque luego, ¿y cuánto dinero y quién? O sea, digo, sí hay situaciones en las que a lo mejor no tenemos el capital o después de una enfermedad muy larga, o no sé, ¿no? Pero sí tener también el dinero, exacto, para ver, a ver, esto va a ser para el traslado, esto va a ser para eso, o sea, sí, así es. Y creo que Claro, no es malo, es hacernos responsable de nosotros mismos hasta el último momento de nuestra vida y así de es. nuestra muerte. Lu Ujú. Martínez dice, buenas noches, es la primera vez que atiendo su conferencia y es muy buena. Gracias. A mí me pasa que cuando salgo a comprar víveres y regreso a casa empiezo con síntomas psicológicos. Lo he trabajado, pero el miedo sigue. ¿Es normal? Pues, pues sí es normal porque estamos en un momento en que, ajá, digo, podría ser no normal que estés viviendo en tanta angustia, ¿no? O sea, creo que eso sí no está muy bueno. Las cosas tienen que llegar cuando llegan, ¿no? O sea, tampoco las vamos a invocar, o sea, tampoco nos vamos a exponer, pero sí tener, como tú me decías, esta confianza de decir, bueno, yo voy a salir y voy a hacer como bien, ¿no? En mi caso, a lo mejor yo voy a ir al consultorio y voy a estar viendo a pacientes y no me voy a infectar y no me he infectado. Entonces, es como esta parte de decir, ahí voy y estoy haciendo y tomo mis medidas y me limpio y hago, pero tampoco si veo que estoy cayendo en una paranoia, a lo mejor no estoy sabiendo manejar el tema de la enfermedad como tal, ¿no? O sea, a lo mejor hay que ver más a fondo, o sea, a lo mejor eh, tengo miedo de enfermarme porque no sé quién me va a cuidar o no sé cómo, o sea, porque realmente la ansiedad así empieza a generarse de algo totalmente absurdo, ¿no? O sea, absurdo me refiero a que no es real en este momento. Entonces, cuando nos enfocamos en este momento es, bueno, me voy a cuidar, me voy a lavar las manos, no me va a pasar nada, o sea, como ir generando estos pensamientos de bien. Claro. Sí, Lu, Ujú. es normal que tengas ese miedo, pero acuérdate, cuando el miedo ya sale de nuestro control, entonces ya no es tan bueno. Sí, Sí, yo creo que todos, voy a hablar por mí, a mí también salgo y como decía Olga, salgo con cubrebocas, salgo con unos gogles y con el gel. Aquí en mi bolsa tengo un botecito chiquito y lo saco y lo traigo en mi bolsa. Y no sé, salgo del edificio y agarré la puerta, pues me echo tantito gel. Y eso me va haciendo sentir a mí segura. Y si estoy claro. segura, y diciéndome yo estoy a salvo, entonces no tienes por qué tener ese miedo irracional. Trabájalo. Trabaja en que estás a salvo porque te estás cuidando, porque estás llevando todos los estándares de sanitización y entonces con eso estás a salvo. Y también, como dijo Olga y como dije yo hace rato, los pensamientos y las afirmaciones positivas también. Yo soy inmune al COVID, yo estoy a salvo, este virus está lejos de mi vida, este virus está lejos de todas las personas que yo amo, y lo vamos decretando y lo vamos decretando en presente y en primera persona, y entonces esa es otra forma de ponernos así como que un escudo, y funciona porque funciona. Sí, Marta Cilia dice saludos y bendiciones para las dos hermosas. Gracias, Marta gracias, Cilia. gracias. Mm, Maricel dice, se necesita mucho acompañamiento, me refiero virtualmente porque presencial es más difícil.
Sí, o sea, cada quien, un saludo a Maricel porque es Sí, nuestra directora de nuestra página de tanatología. Un saludo. Pero sí, realmente sí es como tú quieras, ¿no? O sea, si es presencial, si es en línea, pero sí busca una forma de tener un acompañamiento en estas situaciones en las que estamos viviendo. No como un tema en especial, sino como lo que hablábamos al principio, o sea, como estarnos monitoreando eventualmente cómo vamos emocionalmente. Entonces, sí creo que debe de haber una cultura también en cuanto a la visita a los psicólogos o apoyos ya sea en línea o en presencial, como se te acomode, pero creo que sí es importante. claro. Yo estoy de acuerdo también en eso. Yo personalmente no estoy dando acompañamiento presencial, solamente lo estoy dando por Zoom y por videollamada, pero déjenme decirles una cosa, es tan efectivo como como el presencial, porque nos conectamos. Y te voy a dar el ejemplo. Así como ahorita estamos conectados y estamos charlando, y a lo mejor lo único que nos falta y para la próxima va a ser que tengan aquí nuestro cafecito y nuestras galletitas, y así podemos llegar a empatizar y entendernos, es lo mismo. Claro, Sí, el acompañamiento emocional, el tanatológico, el psicológico, es tan bueno, tan eficaz, tan eficiente, porque nos conectamos de corazón a corazón y está toda esa empatía. Entonces, aquí lo importante es pedir ayuda, Olga, tal y como nos claro. dice Maricel. Sí, claro, claro. A ver si tengo algo más. Carmen Valero dice, buenas noches, Charito. La lección de vida me deja muy claro que con quien contamos, que nada es seguro en esta vida y que a pesar de las enfermedades crónicas que tenemos, estamos viviendo otra oportunidad de vida y de ser sobreviviente hasta el momento. Damos gracias a Dios, mis hermanos, mi hijo y yo, que tuvimos el contagio. Saludos y bendiciones. Una segunda oportunidad de vida. Sí, sí, yo creo que todos los días podemos decirnos que somos sobrevivientes, ¿no? Hoy por hoy. Luego en este momento de encierro que todos, bueno, que yo he tenido es como, ¿qué pasa, por ejemplo, con los, ay, los nazis y toda esta parte, ¿no? El holocausto y la gente, ¿no? Un libro excelente en estos encierros, pues puede ser El hombre en busca del sentido, ¿no? Donde te habla que a partir, o sea, él es un sobreviviente y cómo maneja toda esa parte. Entonces Claro, creo que nosotros sí somos sobrevivientes, estamos sobreviviendo a una situación que no tenemos un control y eso creo que eh, eso es importante, ¿no? Lo tenemos que valorar y tenemos que claro. estar contentos. Ese libro que dice Olga es de Víctor Frankl y también Uh-huh. muy bueno para leer. Muy bueno, sí. Gracias, Carmen, por tu comentario y vamos a ver si no tenemos más. Beatriz Rosas dice, no es que sea una tragedia, no lo vemos como tragedia, sino que duele la ausencia. La ausencia duele en el alma. Claro, Beatriz, tienes toda la razón. Sí, o sea, es como lo que te decía, ¿no? O sea, llegan a veces pacientes y es que me duele. Sí, o sea, el duelo duele. Claro, No te lo puedo quitar, no podemos. Lo que podemos es darle una forma, darle un contexto, darle algo, ¿no? Que a lo mejor en ese momento no puedes. Entonces, sí, va a doler, pero el dolor puede ser más llevadero, ¿no? O sea, la ausencia duele. Yo tengo una persona que falleció hace 11 años y duele. O sea, sí, sí, sigue doliendo, pero no es esa amargura que se queda, ¿no? Sino es como, vamos a seguir adelante, vamos, en algún momento voy a llegar a verlo, estoy segura, pero es diferente, es muy diferente. Entonces, es bueno tener un apoyo tanatológico. claro, sí, Beatriz, va a doler toda la vida, pero como dice Olga, en el proceso del duelo es donde aprendemos a vivir sin esa persona. Claro. Entonces, claro que duele. Vamos a ver si tenemos más comentarios. Kof Mex Mex dice, necesito su ayuda de ambas. No podía entrar, me bloqueó Facebook.
Claro que sí, con mucho gusto. Dinos cómo te podemos ayudar. Y aquí estamos Olga y estamos Olga y yo con mucho gusto. Ahorita Olga también nos va a dar sus redes sociales en la página que está con Maricel para que puedan ustedes localizarlas y puedan, pues sí, pedir ayuda. Copmex dice, buenas noches desde México, Estado de México. Necesito ayuda. Tengo años tomando fármacos. Yo creo que a lo mejor nos puede consultar ya sea a ti, Olga, o a mí, para que sea más fácil la ayuda, ¿no? Explicarle. Maricel dice, Sí, besos, Olga Vera. Mex dice, ¿va a quedar grabado? Sí, el programa queda grabado y también lo subo a mi canal de YouTube. Olga Hernández dice, la gente se va acostumbrando a las videoconferencias y ayuda mucho, ayuda muchísimo. Y por aquí sí, está. es esta nueva modalidad, ¿no? Es esta parte, o sea, justo lo que estamos hablando, o sea, cómo nos vamos adaptando a esta nueva modalidad. Entonces, dentro de esa adaptación, bueno, pues sí, tenemos que estar en esta parte virtual, que a mí también me encanta, creo que se me hace muy padre, porque puedes estar en muchos lados, con mucha gente, y ya no es como tan particular, ¿no? Entonces, creo que es una buena aportación que nos trajo la pandemia. Tenemos los medios para poderlo hacer. Entonces hay que aprovecharlo. Realmente creo que es muy padre estar en virtual y cosas así. O sea, a mí también me gusta mucho. Y además es súper seguro porque no nos tenemos que transportar nadie. Sí, claro, claro. Sí, evita un poco el tráfico de allá y bueno, acá también. O sea, Y entonces además creo podemos que estar sí. conectados. Mira, tú estás en Ensenada, yo estoy en la Ciudad de México. Sí, sí, entonces sí es padre, ¿no? Porque cada quien en su lugar, es más, hasta Estados Unidos o donde Sí, sea. Entonces hay que aprovechar esta situación. claro, Sí tiene sus limitantes, que a veces se va el internet y todo eso, pero creo que es importante también verlo desde la parte padre, ¿no? O sea, desde que cómo nos está enriqueciendo a todos esta parte virtual. claro. Y por aquí está mi papito precioso, Jaime Ponce, y dice, Charito, felicidades por este tema y a Olga por compartir sus conocimientos y Ah, bendiciones gracias. para las dos. Papito precioso, te amo. Qué bueno que estás aquí conmigo. Haces que yo oye, que me ponga más feliz y le eche más ganas al programa. Ok. Violeta dice, doy fe de que el acompañamiento virtual es súper efectivo. Gracias, Charo. Siempre y por siempre. Gracias. Gracias a ti, Violeta, por confiar en mí. Te mando un abrazo, totote. Es un Eh, regalo. Yo siempre le digo a los pacientes que es un regalo. La gente que llega conmigo me regala más a mí que yo a ellos. Entonces es un regalo, la verdad. aprendemos mucho nosotras también, ¿verdad, Olga? Yo creo que, o sea, es tanto el aprendizaje de allá para acá, pero está padrísimo porque, digo, o sea, finalmente tenemos que cobrar porque pues hay un punto de comida y de todo ese punto, ¿no? Pero lo que te enriquece, todo lo que te llena, lo que conoces, o sea, todo es como muy, muy padre. Entonces yo sinceramente les doy las gracias por pensar en mí, o sea, gracias. Y aparte, gracias por tu proceso que lo traes, porque seguramente es algo que a mí me está ayudando y es algo Yo que yo tengo también. que trabajar. Exactamente. Estoy también en eso, estoy muy de acuerdo. Mariela Sí. Esparza Rebollar dice, hay veces que aunque se ponga uno escudos, nos enfermamos. Sí, también es cierto. Con todas las precauciones y Sí. escudos nos enfermamos 8 de la familia y mi papá, el cual falleció. Yo aún tengo miedo. Llevo una dosis de vacuna solamente y le agradezco a Dios el que lo podamos platicar, aunque seguimos luchando con algunas secuelas. Creo que esta pandemia nos ha dejado muchas lecciones, como que nada es eterno, nada es seguro, hay que disfrutar cada día, es lo que tenemos y de las personas que amas, pues es muy difícil no volver a ver a nuestros seres amados, vivir un duelo y estar enfermo de COVID. Claro, Sí, la verdad es que sí, estos temas de toda una familia y de todo un contexto es muy, muy, muy difícil, ¿no? Sí, es lo que te digo, estamos como en aprendizaje también nosotros los tanatólogos en llevar duelos tan complejos, ¿no? Y no nada más, a lo mejor ellos se enfermaron 8
y bueno, su papá falleció, pero hay gente que fallecen varios, entonces, o un día, tengo pacientes que un día falleció el papá y al otro día la mamá, entonces, o sea, a ver, espérame, ¿con cuál de los dos empezamos, no? O sea, porque son trabajos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, sí, son situaciones que no estábamos preparados y que nos están como agarrando así como aprendiendo nosotras también. Entonces, sí necesitamos, pues nosotros también paciencia y sabiduría para ir guiando a la gente. Claro. Mariela, pues yo te puedo decir que te mando un abrazo fuerte, fuerte, de corazón a corazón, y que con todo gusto estamos aquí, Olga y yo, para ti, para lo que tú quieras, lo que quieras platicar con nosotras, para que puedas sacar también todo eso que tienes ahí atorado en tu corazón. May Viole Cruz dice, no tengo el valor de ver a mi madre sufrir, me duele, quisiera que fuera diferente. ¿Y qué tal si te agarras de valor, te armas de valor, May Viole, y la abrazas? No pierdas el tiempo, entonces la puedes abrazar, le puedes decir cuánto la amas, solamente eso, conectarte de corazón a corazón. Muchas veces no hay mucho que decir. Con un abrazo fuerte que demos y si le dices a tu mamá, mamita, estoy aquí para ti, lo que quieras hablar, la abrazas y creo que eso es más que suficiente, ¿verdad, Olga? Sí, creo que también a lo mejor es tiempo de tratar tu dolor, ¿no? O sea, lo que te decía, lo que platicábamos hace rato, o sea, qué tanto el dolor de la otra persona está siendo tan doloroso para mí que no lo puedo contactar y no puedo ni siquiera acercarme, ¿no? Y realmente que en esos momentos lo que necesitamos es, como dices tú, solo un abrazo, ¿no? Realmente un abrazo puede ser la sanación a muchas situaciones y no tienes que hablar. Entonces, realmente nada más, yo te diría que contactes un poquito con esa emoción, como que la analices en el sentido, bueno, ¿qué necesita esta emoción de verla a ella o por qué no la puedes ver así desde ese dolor? Y a lo mejor sí brindar un abrazo, ¿no? Como solidaridad, como con un abrazo se sanan muchas cosas. No necesitas hablar. Mariela Esparza dice, a la gente que le doy acompañamiento aún tiene miedo. Claro, es que además no es para menos. No, no, vamos a vivir con miedo, o sea, nunca, no se nos va a quitar, o sea, es parte de, va a ser parte de nuestra esencia, ¿no? Digo, de nuestra vida, perdón, Claro, pero ¿cómo lo vamos a saber manejar? O sea, ese es como el punto, ¿no? Lo más importante, ¿cómo lo vamos a manejar? claro. Luz Ujú. Esther Díaz dice, buenas noches para ti, Charito, y tu invitada. Gracias por tantos temas tan importantes en estos tiempos tan difíciles. Un abrazo. Te mandamos un abrazo fuerte a ti, Luz Esther. Gracias por acompañarnos esta noche también. Elena Torres dice, buenas noches, y me podría decir cómo contactarme con usted, Charito, porque no puedo salir porque la pérdida de mi nuera hace 6 meses y la quería muchísimo. ¿Cómo tratar el proceso del duelo por mí? ¿Cómo ayudar a mi hijo, a mis nietas de 15 y 9 años? Gracias de antemano. Elena, ¿me puedes contactar por aquí, por en un mensajito? Ahorita te doy mis datos para que podamos platicar. ¿Cómo puedes ayudar a tu hijo? De la misma manera, como decíamos, empatizar, te conectas de tu corazón al corazón de él, entendiendo que a lo mejor podrías decir, si yo fuera mi hijo, ¿qué me gustaría que me Que- dijeran? ujú. No hay que echar tantísimo, como dicen los jóvenes, tanto choro, sino simplemente nos conectamos, cierra tus ojos un poquito, late tu corazón, ¿qué le tengo que decir a mi hijo? A mí qué me gustaría que me dijeran si yo fuera él, y eso es lo que dices, y eso no falla, al igual que a tus nietas de 15 y de 9 años también, entender que perdieron a su mamá. Si tú tuvieras esa edad cuando estábamos adolescentes y que ni nosotras nos aguantábamos, ¿qué te hubiera gustado que te dijeran? Y eso no falla, ¿verdad, Olga? Sí, creo que sí tenemos que, híjole, lo que pasa es que habla más, es lo que te digo, habla más de nuestra pérdida, de nuestro dolor. Entonces, sí hay esta parte de poderse como involucrar y de poder como eh, de estar con la otra persona, ¿no? De poder empatizar, de poder todo eso, pero
creo que sí, a lo mejor ella tiene que llevar a cabo un proceso de apoyo tanatológico para saber ella cómo está llevando el duelo, ¿no? No es tanto, es como, en esta parte siempre les digo a los pacientes, o sea, estamos, haz de cuenta, en un avión, ¿y qué te dicen en un avión cuando vienen las mascarillas abajo? O sea, tienes que ponerte primero tú una mascarilla Claro, y para después poder ayudar. poder ayudar, o sea, entonces, en esta parte del duelo también es bien importante, o sea, es como ponerte tú y detectar cómo me estoy sintiendo en esta situación, que es con dolor, para poder ayudar a la otra persona. Si queremos ayudar desde el no saber cómo lo tenemos que hacer, híjoles, es más difícil, ¿no? Entonces, y sí, contactar con el amor, o sea, creo que el amor o el respeto a la ideología, el amor, la empatía, creo que son temas muy importantes en un duelo de todos y es escaso, muy escaso. Entonces, sí, desde esa parte poder ser como muy empáticos. Juliana Luna dice, Charo, yo tengo miedo por la vacuna, pero sí creo que es lo mejor para mi familia. Tengo dos pequeños y quiero estar para ellos. Es un miedo por no saber cómo voy a reaccionar con la vacuna. Solo me encomendaré a Dios y que sea lo que Él quiera. Híjole, Juliana, déjame decirte lo que yo hice. Cuando me estaban vacunando, yo decía, esta es la vacuna que me salva la vida, esta es la vacuna que me salva la vida y es en mi cuerpo sin efectos secundarios. Y me lo repetí muchísimo tiempo y funcionó. Aplícalo y vas a ver. Me platicas cuando te vacunen si no te funcionó. Y creo que, a ver, último comentario, dice, eh, Beatriz Rosas dice, ese es mi sentir. A mí me preocupa mucho mi mamá. Quisiera quitarle el dolor y que volviera a sonreír como cuando mi papá estaba. Me parte el alma verla solita sin su todo. Ella se siente muy desesperada y no encuentra su lugar. Beatriz, a lo mejor sí va a ser muy bueno también que tu mamá tenga apoyo tanatológico, como dice Olga, ya sea que busquen a Olga o me busquen a mí, porque tu mamá perdió su sentido de vida. Era su compañero de vida con el que pasaba todas sus alegrías, sus tristezas, enojos, pleitos, miles de cosas. Se muere y imagínate cómo está. Entonces, con todo gusto, estamos aquí, Olga y yo, para ti y para tu mamá. Claro, ¿Qué te parece, Olga? Ya no tengo más comentarios ahorita. ok. Ahí dice Betty que le hubiera pasado el tip. Pues es que no me dices, Betty. Pero bueno, ahí estuvo el tip para todos los que falten vacunarse. Esta es la vacuna que me salva la vida y es sin efectos secundarios en mi cuerpo. Hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo y entonces vas a ver que funciona. Olga, ¿cómo te puede localizar la gente? Tú estás junto con Maricel en un grupo en el Facebook donde también dan terapias, dan consejos, tienen programas, talleres. ¿Cómo te puede localizar la Sí, gente? estamos Platícanos. en una página que, bueno, tenemos muchos seguidores en Facebook, es Tanatología, así nada más, y somos varios tanatólogos que estamos en diferentes partes de la República, entonces, bueno, hay muchos en México, yo estoy acá, en Guadalajara, en muchas partes, entonces, bueno, ahí podemos, por inbox, nos pueden mandar algún mensaje o bueno, directamente si es conmigo en mi página de Olga Tanatología. No sé si quieras que dé mi teléfono. Da lo que tú quieras para que la ¿Sí? gente te pueda localizar, por favor. Claro que sí, es 646-184-5570. Estoy en Baja California, en Ensenada. Si me quieren escribir por WhatsApp, mejor, porque luego ando también en esta parte virtual y entonces cuesta un poco de trabajo contestar a veces las llamadas, pero con mucho gusto en cuanto pueda me reporto, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Realmente me apasiona este tema, me encanta. Me apasiona no en el sentido de que la gente se muera, sino más bien, no, en ese no, pero más bien en el proceso de ayudar a las personas. Y creo que eso es como lo que yo tengo en la sangre, ayudar a las personas y me gusta. Entonces, por eso lo disfruto tanto. Claro. Maricel dice que felicidades a Charito y a Olga Vera por sus conocimientos. También Sí, gracias a ti, Maricel. Y gracias. ya la tenemos que tener aquí también de invitada para que nos comparta tanto también de lo que sabe y de toda su experiencia.
Esperemos que pronto pueda Sí, estar ya, con por nosotros. favor, porque sí la queremos ver en pantalla. Es muy buena, nos ayuda muchísimo a todos, pero sí la queremos ver en pantalla también. Sí, no sé, Ujú. Olguita, si ahorita cuando terminemos, en los comentarios puedes poner los datos, el link de la página de tanatología de Maricel y el tuyo, para que la gente los pueda seguir y allá también se inscriba con ustedes. Y también tus datos, Claro que sí, tu teléfono, claro tu que sí. página y todo para que te pueda localizar más fácilmente. ¿Te parece? Ahorita lo pongo entonces. Me preguntan que si puedes repetir más lento tu teléfono, por favor. Claro que sí, perdón. Es diferente, por eso cuesta un poco de trabajo. Es 646-184-5570. De todos modos, ahorita, como me dices, lo voy a poner en los comentarios, ahorita que acabemos. Claro que sí. Preciosa, ¿cómo cerramos la noche de hoy? ¿Cómo cierras? Yo muy contenta, me gusta estar allá. Bueno, disfruto estar acá, pero también me gusta estar allá en comunicación. Me gusta cómo la gente interactúa con nosotros desde este dolor. Y bueno, la verdad muy agradecida pues, por la invitación y por tomarme en cuenta aquí en la página de tanatología también. Muchas gracias. Muchas gracias y un gusto también contigo conocerte. Gracias a ti también, Olga, por haber estado aquí con nosotros esta noche. Y como le digo siempre a todas las personas, y gracias a todas y cada una de ustedes que se conectaron, porque pues como siempre lo digo, Olga y yo podemos platicar, pero aquí lo más importante es que todos estos tips les lleguen a ustedes para que puedan tener pues más herramientas y se puedan sentir mucho mejor, entendiendo que la pandemia pues llegó para quedarse, entonces a cuidarnos, a entender que el miedo es algo normal, nada más no hay que permitir nosotros que se vaya de nuestras manos, nosotros lo tenemos que atrapar, ver cómo es y trabajar ese miedo. Está bien, Claro. como decía también Olga, es normal. Hay que sanitizarnos, todo como nos haga sentir a nosotros seguros, eso es lo que tenemos que hacer. Y gracias, gracias, gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y en el mismo canal. Gracias a todos. Gracias, bonita. Ten bonita noche. Gracias. Y Hasta para luego. ti todavía te falta un rato de trabajo. Todavía falta un rato de luz aquí. Sí, Qué gracias. bueno. Que todo te siga saliendo bien y también gracias a todos ustedes. Hasta pronto.